Finalmente, ha llegado el día en que hablaremos sobre el agente más consentido y protegido de todo Valorant. Y solo para darles una pista, es ese que aparece en todas tus partidas, que flota como helicóptero Apache y que alguien siempre lo instapiquea. Y aunque no faltarán mis queridos main Cypher, que contestarán que el sombrero también cuenta porque flota, de una vez les voy diciendo que no es Cypher. Y es que para Riot, como cualquier padre responsable, podría afirmarnos de forma reiterada que para él no existe el concepto de hijos consentidos, que él ama a todos sus agentes por igual, pero todos sabemos perfectamente que eso no es cierto, y es una mentira tan grande como la promesa de que este juego cuenta con un gameplay preciso. Y si pudiera quedarnos alguna duda sobre quién es el agente más consentido, basta con ponernos a contar la cantidad de cinemáticas, carteles, trailers, folletos, publicidad y hasta contenido 34 en el que aparece la waifu suprema, porque Jett es y será la cara oficial de Valorant, lo disfrutes o no. Y aunque siendo honesto, no estoy seguro si alguna vez Riot lo ha confirmado por escrito, pero pues tampoco necesitamos que nos digan lo que ya es evidente, porque eso de negarse a nerfear al agente más roto del juego por años nos manda un mensaje muy claro. Y yo sé que Astra ocasionó peores estragos en su Zenith, hasta que eventualmente recibió la tabla nerfeadora. Pero es que es muy gracioso recordar que la idea que Riot tuvo para detener a Jett sin nerfearla fue crear a Chamber, y absolutamente todos sabemos lo bien que eso terminó. Porque cuando lanzas un personaje más fuerte que el agente más roto de turno, básicamente generas un agujero negro en el meta que succiona toda tu comunidad en contra de su voluntad. Afortunadamente, desde que Chamber también recibió la tabla nerfeadora, Jett ha vuelto a ser la reina del juego, avanzando sin miedo y eliminándote desde todos los ángulos posibles, hasta de los que nunca en la perra vida tuviste idea que pudieran existir. Porque eso es lo que Jett hace. A Jett no le importan los límites de un mapa, ni dónde te pares. Ella te buscará y te eliminará con lo que tenga a la mano, dándote headshots que no debieran ser posibles en un supuesto tactical shooter. Pero hey, esto es Valorant. ¿De verdad prefieres irte al CSGO? No olvidemos que Jett ha recibido numerosos ajustes desde el lanzamiento del juego, algunos buffs que nunca debieron suceder y una amplia serie de nerfeos para ajustar su nivel de poder gradualmente. Resulta muy curioso pensar que en los comienzos, Jett no era de los agentes más jugados. Muy probablemente, en aquel momento, los jugadores no nos habíamos terminado de dar cuenta lo infinito de sus posibilidades y lo bien que se siente pasarte por el torniquete todas las reglas de la física. Es muy parecido a lo que sucedió con Keio o incluso con Chamber, que a la comunidad le tomó algo de tiempo darse cuenta de que la gente estaba rotísimo. Y miren, me encantaría decir que Jett es un agente único en su concepto, porque eso de moverse libre y rápidamente por el mapa pues no es algo nuevo. De hecho, lo hemos visto mucho en otros shooters, pero en un juego como Valorant resulta en un agente que rompe con todo y que no cuenta con límites en sus capacidades y jugadas, porque cuando vas Jett, literalmente todo el mapa es tu campo de juegos, y lo que para otros es una columna decorativa de imposible acceso, para Jett es algo así como utilizar un easy step. Y bueno, el día de hoy es especial, porque vamos a cerrar esta serie de los agentes de Valorant con el agente más importante de todo el juego. Tras haber invertido múltiples horas de mi sanidad mental en aprender a jugar con cada uno de los personajes de este juego, puedo confirmarles que Jett me recuperó el amor por Valorant. Y aunque no lo crean, nunca lo había jugado, y me había negado a hacerlo en estos casi 3 años que tengo en el juego. Y eso porque siempre entendí lo complicado que sería aprender a usarla correctamente. Y vaya que lo disfruté, salvo por los momentos que me tocó aguantar mucha toxicidad, porque si vas Jett y no top fragueas, la gente inmediatamente asume que estás troleando la partida. Y esto se suma a la ironía de que, si quieres jugar con Jett, tienes que instapiquearla o alguien más lo hará en tus momentos de duda. Me queda claro que siempre habrá alguien que quiera ir Jett, ya sea por experiencia o por necedad. Y es rarísima la gente educada que se espera antes de piquear, porque si hay algo que he aprendido en este juego, es que siempre es mejor esperar a ver qué quieren jugar los demás para tomar decisiones. Por lo que pido perdón a todos los equipos en los que tuve que instapiquear para hacer este análisis. Ya lo hice en el chat de texto y lo hago de nuevo en este video. Por lo que ahora sí, entremos de lleno a todo lo que está bien y mal con Jett. Mi nombre es Bogar y estás en una entrega muy especial de los agentes de Valorant. Comenzaremos hablando primero sobre todas las fortalezas de nuestra idol coreana, por lo que agárrese que este análisis viene fuerte, denso y extenso. Si me preguntaran sobre un agente que no debería existir en el juego, sin lugar a dudas, diría Jett. Y antes de que me quieran prender fuego por hablar así de la waifu suprema, y básicamente al comienzo del vídeo, paren las antorchas y escuchen lo que tengo que decir. Jett está rota. Y hasta aquí podría terminar el video y sería un análisis muy acertado. Porque jugar con Jett te da la libertad de intentar todo tipo de jugadas locas y colocarte en posiciones bastante cuestionables. Su alta movilidad te da una enorme cantidad de herramientas para sorprender a tus enemigos en ángulos agresivos y poco convencionales, con la certeza de que si las cosas se ponen feas, puedes escapar tan rápido como youtuber en Funa. Jett puede jugarse en tantas formas y estrategias diferentes que dan para escribir un libro corto. Si bien puede acomodarse en casi cualquier mapa, lógicamente cuenta con algunas opciones que le son más favorables. Por ejemplo, en Ascent suele ser un agente obligada y le sigue
siguen mapas más opcionales como Pearl y Haven, donde su potencial de entry no solo es durísimo, sino que muchas de las estructuras te dan ángulos súper ventajosos cuando te elevas con la ráfaga ascendente. Además de su enorme capacidad de abrir espacios y mantenerse en movimiento, debemos tener en cuenta otras variables como la composición de tu equipo. Y es que las cosas han cambiado mucho desde las primeras copas internacionales en que el meta de Valorant era básicamente Jett y otros 4 agentes random. Llevar contigo un buen iniciador y capitalizar las aperturas que te dan sus habilidades es lo que mejor hace Jett a la hora de entrar duro a un sitio. Su principal recurso y habilidad insignia, el impulso ciclón, es la habilidad que pone el útil en utilidad. Un recurso sumamente polémico que le permite a Jett dashearse en cualquier dirección lo suficientemente rápido y lejos para cambiar tu posición sin miedo que un enemigo te meta un tiro durante ese recorrido. En combinación de un operator, hacen de Jett el agente más insufrible de cruzar en una defensa. Y antes de meterme de lleno al tema de la relación perfecta entre Jett y la Operator, tenemos que enunciar todas las cosas puercas que puedes hacer con este impulso. Primero, hagamos un poco de historia y recordemos que antes se podía activar inmediatamente en cualquier momento y sin la ventana de tiempo que ahora tiene. Y seguro varios se preguntarán, ¿y por qué la nerfearon, tío Bogart? Que a mí me pareció una habilidad muy balanceada. Bueno, seguro se habrán dado cuenta de que Riot se ha hecho muy inteligente en eso de no matar completamente las habilidades y solo limitar su uso, al menos para castigar a los jugadores que no planifican bien sus recursos. Porque el hecho de que Jett pudiera escapar siempre, inmediatamente, en cualquier momento y sin condiciones, estaba estúpidamente roto. Y a fin de dejarlo claro, enlistemos a los agentes que tienen recursos de escape rápido y sus condiciones. Chamber depende de la posición de su pilar y área de efecto. Reina tiene que meter el kill sí o sí. Yoru necesita colocar su orbe y cuenta con un tiempo de activación lentísimo, mientras Jett simplemente se te escapaba sin ninguna condición. La habilidad necesitaba definitivamente de un ajuste o una restricción para equilibrarse, y esta ventana de tiempo me parece una decisión brillante, porque Jett sigue siendo capaz de hacer exactamente las mismas cochinadas con una pequeña limitación estratégica, porque el impulso es fuertísimo en una ronda de defensa cuando adelanta la posición sin miedo, porque metes el tiro y escapas antes de que el enemigo pueda reaccionar o hacerte un refrag. Lo mismo da el arma que uses mientras pegues más duro que padrastro borracho. Dar un kill y escapar rápidamente o inmediatamente abre la ronda a favor de tu equipo y obliga a tus enemigos a cambiar de estrategia. Mientras en ataque, la E es incluso todavía más importante, porque seguro has escuchado la expresión de abrir espacio en Valorant, y si todavía no conoces a qué se refiere esto, es básicamente lo que Raze y Jett consiguen al momento de meterse rapidísimo al sitio. Sus habilidades las desplazan de forma razonablemente segura, y al estar ya dentro del sitio, generan presión sobre los jugadores que defienden, ya que no pueden dejar de quitarle el ojo a su posición y están demasiado ocupados descifrando tus movimientos como para prestarle atención a tus compañeros que vienen detrás para ocupar espacio en el sitio. Cuando eres Jett, suele bastar con tirar un humo y meterte en él usando tu dash para abrirle espacio a tus compañeros. Jett suele ser la pieza más importante de la composición solo por esta capacidad, porque entrar al sitio sin aperturas es básicamente una misión autodestructiva. Obviamente, asumiendo que la defensa enemiga sí sabe disparar. Y aunque entrar con flashes también abre ventanas de tiempo para ingresar, el espacio que gana Jett es poderosísimo para agarrar desprevenida a la defensa rival. Además de su capacidad de escape, el impulso también suele combinarse con la ráfaga ascendente para hacer entries más seguros o alcanzar espacios aún más complicados. Otro uso interesante es cuando Jett se impulsa hacia espaldas de los enemigos para agarrarlos desprevenidos o simplemente para confundirlos un poco durante los ataques. Además, como muchas otras habilidades insignia, esta también se recarga al obtener 2 kills para maximizar tu movilidad y racha una vez que andas bien prendido tirando taps. El impulso también suele combinarse con la nova explosiva, y esta es la estrategia más vieja en el manual de cómo jugar con Jett, porque implica aventar tu humo en un punto cercano e impulsarte dentro de la cortina, de tal manera que ganas espacio y cortas distancia entre los enemigos y tú. La cortina de humo suele mantenerte protegido, ya que los enemigos no sabrán concretamente en qué momento saldrás de ella y hacia qué dirección te vas a mover, lo que suele ser muy efectivo cuando llevas armas cortas o la confiable Phantom. Y si tus compañeros se encuentran despiertos durante el entry y no se sientan atrás esperando a que te eliminen solo para flamearte, es muy posible que te hagan el frag, o mínimo el refrag, aprovechando tu espacio o distracción en un entry coordinado. Sacar adelante esta combinación depende mucho de tu capacidad de respuesta para salir rápido del humo y eliminar antes de que te eliminen. Suena simple, pero requiere bastante práctica, y si subestimas al equipo contrario, te van a tapear apenas asomes. La nube es fuertísima también para reposicionarte de forma segura, cortando la visión en el área. De hecho, es un excelente recurso para ponerte a salvo en un sinfín de situaciones, ya sea que estés corriendo por tu vida en un pasillo largo después de disparar con la OP, o porque te comiste un blind y quedaste completamente vulnerable en un campo abierto.
Como cualquier humo del tipo domo, también anula los puntos de visión donde se lanza, lo que te permite meterte rápido a un sitio de forma segura cuando tienes demasiados ángulos que vigilar, exactamente como lo haría cualquier controlador con sus domos. Además, algo muy interesante de este recurso es que puedes controlar el lanzamiento para alcanzar cualquier punto o hacer lanzamientos intrincados sin tener que ponerte en riesgo. El hecho de que revienten al contacto con una superficie te permite inventarte diversos one-ways en un montón de accesos y zonas, de forma más sencilla que los controladores. Ahora, sobre su ráfaga ascendente, me canta con una utilidad sencilla, pero tiene un montón de aplicaciones. Y es que Jet es como ese personaje en un RPG que cuenta con una habilidad o llave maestra que le permite acceder a zonas especiales que otros no pueden, porque Jet se siente exactamente así, como un agente que puede pararse donde quiera y cuando quiera en el momento que lo necesite. La ráfaga elimina completamente tus limitaciones terrenales y te permite ascender a planos superiores, donde sorprender a tus enemigos es tu pan de cada día, ya sea al comienzo de las rondas para joder alguno que otro crosshair placement o simplemente por el placer de pushar espacios a los que cualquier otra gente solo podría acceder maniobrando por todo el sitio. Y esto es posible en gran medida gracias a la habilidad pasiva de Jet que le permite planear su caída desde el cielo. Si se combina con las dos ráfagas ascendentes y la tormenta de cuchillas, Jet se transforma básicamente en un helicóptero Apache con la capacidad de exterminarte desde ángulos imposibles y recorriendo el mapa a una velocidad impresionante, empleando obviamente todos sus recursos. Es muy común emplear la doble ráfaga para elevarte más allá de las paredes del mapa y sorprender a los enemigos con tus cuchillas, lo cual es absolutamente frustrante cuando no tienes ni idea de dónde te vendrá el tijerazo y te matan así de la nada. Una Jet que le sabe a cómo bustearse correctamente y sorprender es una Jet que te parte tu madre, porque es muy difícil hablar de todo lo bueno que tiene la ráfaga sin mencionar su poderosísima combinación con la tormenta de cuchillas, sobre todo en mapas como Perth, donde existe una enorme cantidad de puntos de busteo en los que empleando ambas cargas de tu ráfaga te dará puntos de visión claros donde suelen avanzar los enemigos, y en consideración de lo intrincado que es el diseño del mapa, es facilísimo agarrar desprevenido a tus enemigos con el mínimo esfuerzo y con un muy bajo riesgo. Y finalmente, sobre su habilidad definitiva, la tormenta de cuchillas, Jet dio paso a una de las ideas más locas de Valorant. Y si le damos a un agente su propia arma definitiva, ¿qué es lo peor que puede pasar? Casi puedo escuchar a Chamber riendo a la distancia mientras formulo esta pregunta, porque Jet dio el primer paso con un recurso que requiere la misma precisión que un bisturí y que hace el mismo daño que rankear en plata a tus neuronas. La tormenta de cuchilla es un recurso poderosísimo a la hora de sacar una ronda económica. Lo mismo te sirve para ahorrar unos cuantos créditos como para clavar a todo el equipo enemigo mientras saltas y te deslizas alrededor de todo el maldito mapa. Porque la principal característica de estas dagas es que mantienen su precisión no importa si estás planeando o moviéndote. Igualito que la Classic, aunque digan que no. Si bien se siente hermoso cuando das el tap, tampoco es tanto problema si pegas 3 al cuerpo, porque las malditas se recargan con cada kill para más placer. Y esto para que no tengas pretexto de que 5 no te alcanzan para desinstalarle el juego a todo el equipo contrario. Además, no podemos dejar pasar el hecho de que el clic derecho te arroja todas las cuchillas de un solo golpe, como si aventaras un que ching madre, que sea lo que Dios quiera, y a ver si se lleva o no infeliz. Y en alguna época oscura, esto también te recargaba las navajas y sacaba el kill, y te la podías pasar saltando como chapulín y spameando navajas hasta acabar con todo el equipo sin una gota de esfuerzo. Y como nerf, estuvo bien, pero la mayoría de los jugadores expertos solo tiran con el clic izquierdo viendo la precisión. El hecho de que Jet pueda mantenerse en movimiento y pegar sus tiros con precisión es un elemento rotísimo, porque no tienes que limitarte a pegar tus ataques como un mortal cuando puedes meterte a los duelos rafagueando e impulsando de un lado a otro. Aprender a desplazarse con Jet es algo que cuesta mucho más de 50 partidas, pero una vez que queda dominado, te convierte en una máquina eficiente de matar. Y antes de poder terminar de hablar sobre las fortalezas de Jet, tenemos que hacer una mención especial a su principal recurso, uno que no es oficial y que tampoco está incluido en la lista de habilidades, pero que es algo así como una pasiva escondida en Maestría de Operator, porque Jet es el principal motivo por el que nunca bufearán a la OP. Y aunque con la llegada de Chamber tuvo que compartir el trono hasta su nerf, Jet ya volvió a ser la reina en hacernos enojar y al mismo tiempo burlarnos del compañero al que le sumieron la mollera por piquearle a lo bruto. Porque Jet es un dolor de gónadas cuando le alcanza para Operator, ya que te mete un cuello de botella al que te atoras si no avientas algo de utilidad. Y aún así, si no le genera la suficiente presión, la Jet se te reposiciona por su impulso y te ataja un segundo ángulo en la entrada, lo que la hace bastante molesta cuando te toca lidiar con ella, ya que fácilmente puede llevarse 2 o más kills fáciles si no planificas bien. Y miren, tomen con un grano de sal lo que voy a decirles, pero si eres Jet en defensa y no estás abusando de la Operator, no estás ayudando realmente a tu equipo. Pasar la Jet requiere estrategia, y aunque definitivamente no es imposible si existe coordinación, el riesgo es tan elevado que sueles obligar al equipo contrario a rotar. Por algo llevábamos doble iniciador en la meta de Chamber, para obligarlo a correr por su vida sin poder dar el tiro de Operator. Y es que la misma lógica aplica con una Jet.
por lo que tomen muy en serio el practicar con Operator si van a mainear a Jett y oblíguense a aprender cómo posicionarse en la defensa, porque debo insistir en que una Jett con Operator se hace respetar y al trabar un sitio hace más fácil vigilar el resto del mapa, y si ya de plano tus enemigos insisten en atravesarse con tu mira, puedes decorarlos con un nuevo agujero. Y ahora que hicimos la revisión de fortalezas más larga en toda la serie, pasaremos a la que probablemente será la revisión más corta de sus debilidades, porque Jett, aunque ha tenido sus ajustes de poder, sigue siendo uno de los personajes más relevantes en muchísimas composiciones, y no creo que Riot tenga muchas intenciones de moverle algo más, porque aunque su dash o impulso es de los mejores recursos de movilidad, también implica sus riesgos, como el hecho de que Jett suele tardar bastante en desenfundar su arma una vez que se lanza, lo que puede dejarte muy vulnerable si calculaste mal y terminas de frente a un enemigo. Y esto está hecho así porque sería muy roto que pudieras cortar distancia y enseguida sacar la short y contra tus enemigos. Otra cosa graciosa y desgraciada que puede sucederte es que calcules mal tu posición y que por ejemplo te dashes hacia una pared, regalándote en cuerpo a las bandas enemigas, porque puede pasar. Digo, accidentes en este juego siempre suceden. Y lo mismo si un compañero todo meco se te atraviesa y te hace bodyblock cuando intentas dasharte hacia algún lado. De mis momentos top 10 más irritantes de Valorant. Y ahora, con la nueva restricción de tiempo que tienes para impulsarte, en el caso de que pushes durante una defensa y quieras escaparte después de intentar el frag, sí o sí, tienes que ser muy inteligente para decidir la ventana de tiempo adecuada para alcanzar a impulsarte. Y aún así, son muchas las ocasiones en que uno termina apostando mal y perdiendo tu dash al comienzo de la ronda, sobre todo si sueles abrirte demasiado en el ángulo para sorprender el crosshair de tus enemigos. Ahora, que en las rondas de ataque no es demasiado complicado decidir el tiempo que necesitas para meterte al sitio, ni cuando te conviertes en helicóptero Apache, que tienes toda la intención de huir rápidamente si no consigues ganar el frag al primer segundo. Sobre la ráfaga, podríamos recriminarle algo. Esa madre te deja tocar el cielo, y ok. Y es cierto que te deja increíblemente vulnerable si solo te elevas de la nada en el mapa, porque técnicamente solo puedes defenderte con las cuchillas, a menos que el RNG esté de tu lado y tengas un sueño, porque les juro que a mí una Jett me pegó headshot con una Sheriff mientras flotaba y estaba stuneada. La mayor mentada de que he visto en este perro juego. Y es que uno suele asumir que si la gente no puede darle algo que se mueve de forma horizontal, menos a un enemigo que le vuela encima de forma vertical. Pero les juro que nunca deben subestimar a la gente, porque el cielo es muy claro y una Jett voladora destaca mucho como para no ser un blanco fácil, por lo que usualmente la gente combina siempre su impulso y la ráfaga para mantenerse en movimiento y ser un blanco más difícil. De la nube explosiva, aún recuerdo el momento en que Jett se volvió básicamente un duelista y controlador con el buff a la duración de sus humos. Cambios completamente innecesarios. Y ahora con los 4.5 segundos que dura, si bien no es mucho, es más que suficiente para meterte rápido a un sitio con todo y dash. Y lo mismo para cortar visión y distancia cuando la situación lo amerita. Tan solo no te confíes en la duración de este recurso o pienses que nadie va a dispararte dentro de ella. Y finalmente, sobre la tormenta de cuchillas, obviamente no puedo irme sin destacar el hecho de que uno se emociona jugando a las tijeras y que rápidamente te quedas sin dagas cuando disparas sin precisión a los enemigos. Es mega satisfactorio pegar el headshot, pero si apuestas al torso, tienes que considerar que solo puedes fallar 2 tiros si no quieres quedarte vendido en pleno duelo, porque eso de hacer malos cálculos pasa muy fácilmente. Y es terrible y humillante quedarte en campo abierto y sin armas. El clic derecho suele ser tu último recurso cuando un enemigo te queda muy de cerca y es matar o morir en menos de un segundo. Y aunque te quedes sin cuchillas, es mejor llevarte el kill que haberlo pensado demasiado e irte sin nada, que igual y al enemigo le quitas una vandal y que con eso te puedes defender. Me parece que también debo mencionar que estrafear y disparar las dagas es una pésima idea. O sea, a diferencia de Neon, que tiene un rayo láser continuo, Jett lanza proyectiles que requieren mucha más precisión, y si tú y tu enemigo se están moviendo, es sumamente difícil atinar bien los tiros cuando no tienes una buena fijación de objetivos, por lo que tampoco es tan mala idea quedarse quieto cuando disparas como si tuvieras una vandal. Pero si vas a agarrar el duelo, saca provecho a saltar y desplazarte de forma impredecible antes de fijar tu objetivo, y que de esta forma no te conviertas en un blanco fácil. Mi último pensamiento sobre esta ultimate es que no puedo evitar dejar de pensar que Jett es una tremenda yo-yo referencia, sacando decenas de navajas de sus bolsillos invisibles, lo que me lleva a preguntarme, ¿dónde guarda tanta navaja? Que creo que esa información vale oro para el barrio bajo donde vivo. Jett me devolvió las ganas de jugar a Valorant, pero toda la gente flamera y tóxica con la que me topé me recordaron por qué uno nunca puede ser feliz. Y digo esto como alguien que dedicó muchas horas a entenderla recientemente y que su estilo de juego me pareció algo súper fresco y diferente en un tactical shooter tan sólido y estructurado como Valorancito. Brincar obstáculos y meterte duro a los sitios es mega divertido por el simple hecho de poder hacerlo. Y habiendo jugado horas con todos los otros agentes, es como descubrir un mundo nuevo.
Es una lástima que en este momento no tengamos otros agentes con una movilidad tan enferma pero controlada, porque sí, Raze con sus satchels igual se mueve bien loco por el mapa y alcanza varios puntos, pero Jett me parece más precisa en este aspecto y tiene el plus de que puede acuchillarte desde el cielo, mientras Raze solo se desplaza y bueno, te explota con un cohete, y eso si no se te buguea la explosión, que pasa muy seguido. Como un agente para aprender a jugar, es uno de los más interesantes y complejos. Si bien sus habilidades son simples, se tienen que combinar constantemente de diferentes formas y según lo requiere la ronda, lo que te invita a intentar cosas nuevas constantemente en cada partida. Lo que sí, como cualquier otro agente duelista, no puedes jugarla de forma defensiva o estarás saboteando en gran medida a tus compañeros. Si lo tuyo es entrar de último o refraguear, por no decir que te gusta baitear a tus compas, probablemente debas intentar otros agentes. Pero si quieres invertir tu tiempo jugando con un agente que te hará ver super pro y con unos TikToks bien perrones, Jett es la opción definitiva. Al respecto del tema de instapiquearla, como dije, puedo entender por qué la gente la instapiquea. Todos quieren jugar con Jett, y si no lo haces, habrá alguien más que quiera usarla. Es rarísima esa partida en que nadie la instapiquea, porque obvio existen. Pero instapiquearla acarrea también otro problema que tendremos que conversar en otro video. El hecho de que instapiquear como tal a un duelista y no ir top frag te califica como un troll o basura. Y creo realmente que tenemos que cambiar esa visión, siempre y cuando el jugador de verdad esté haciendo su mejor esfuerzo, porque todos nos sentimos buenos cada cierta partida y con la capacidad de carrear jugando con Reina o con Jett. Pero no sabemos si entre nosotros hay un mejor jugador que anda más fino ese día. Sí, pudo ser mejor que ese jugador llevara la Jett en lugar de nosotros. Definitivamente. Pero cuando todo el equipo hace su trabajo, se gana, aún así el duelista no esté pegando tan duro. No basta con una Reina haciendo 30 kills por partida para ganar. Así que les pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Te parece que el duelista siempre tiene que ir top frag? ¿Consideras que Jett es un agente demasiado fuerte? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo aprovecho nuevamente para agradecer a todos por su apoyo con este canal. Si bien ya terminamos con todos los agentes del juego, Riot ya anunció que habrán 3 nuevos personajes durante este año, por lo que hoy se come, familia. Además, queda actualizar algunas entregas demasiado viejas como la de Killjoy o Reina, o incluso Chamber, que el nerf me lo dejó algo bastante muerto. Si hay alguna otra actualización que les gustaría ver, no olviden pedírmela en los comentarios. Y finalmente, les comparto que seguirán saliendo muchos análisis y guías más de Valorant, por lo que tendremos contenido para rato. Así que no se olviden de apoyarme con su suscripción y like en cada video para que sigamos subiendo como la espuma. Además, vayan siguiéndome en la plataforma morada, que volveremos con los streams una vez que alcancemos los 10,000 suscriptores en YouTube. Todas mis redes están debajo de la descripción del canal. Te agradezco nuevamente por verme, yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.